Era una herramienta y no tenía que ser considerada una criatura. Y me pareció interesante esta distinción entre herramienta o criatura, ¿no? Si nos enfrentamos a lo uno a lo otro o a ninguno de los dos. Sabe de que efectivamente hay una cosa de curatoría que empieza a volverse una práctica muy importante en el ejercicio del retorno del prompt. ¿Se entiende? O sea, la cantidad de resultados que el prompt te retorna es tan grande que finalmente el hecho de seleccionar, la selección y saber por qué uno escoge esto para volver a iterarlo, ¿no? Uno puede iterarlo infinitamente. Ese momento en el cual uno diría como se interrumpe lo que tú llamas la obesidad, ¿no? O lo que uno llamaría el cliché, para volver a una palabra incluso más convencional. O sea, la descripción que tú haces, yo la resumo, es cómo se fabrican los clichés, cómo se fabrican los lugares comunes. Esta de aquí, yo le dije a Midjourney, que es una aplicación, genera un artista trabajando, ocupando la versión 1, que era de febrero de 2022. Y miren la imagen que generó, bien malita. Abril del 2022. La misma instrucción, ese es un artista trabajando para la inteligencia artificial. Julio de 2022. Versión 4, noviembre de 2022. Marzo de 2023. Mayo de 2023. Junio 2023. Diciembre 2023. Entonces se empieza a generar una cosa que es como una nueva obesidad. Que hay como obesidad cultural, le están por ahí diciendo, que es no vamos a tener nuevos productos, si nos vamos al extremo de generar todo en base a inteligencia artificial, que vienen respecto a los mismos datos, se van a generar más cosas generadas con inteligencia artificial y los nuevos sistemas van a aprender de los mismos datos ahora generados por inteligencia artificial. Incluso se habla de canibalismo, como que las inteligencias artificiales se consumen ahora a partir de los mismos datos. Y podemos llegar a un espacio extremadamente mediocre, donde ya no hay un espacio como de creatividad real. Acá, como yo les decía, tengo cero de artista, pero me encanta. Entonces quería aprender a hacer collage de una mariposa. Entonces le di la instrucción, una imagen bien simplista para un niño que podría ser hecho por un niño de jardín infantil. Una mariposa con papel cortado. Y estas imágenes las generé en, no sé, un minuto. Que me da un montón de ideas. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, por lo menos en el estatus que está actualmente. Viene a ayudarnos, a acompañarnos, a ser un aliado que nos viene a tomar de la mano. La creatividad disruptiva rupturista es patrimonio humano, exclusivamente humano. La inteligencia artificial, hasta como la conocemos el día de hoy, no es capaz de hacerlo, porque no puede replantearse a sí mismo. Que lo que nos distingue a nosotros como creadores del algoritmo es que el ser humano es capaz de manejar la libertad. O sea, la libertad creativa es nuestra y es lo que nos distingue de la máquina. Que la IA generativa genera artefactos, cosas de cualquier tipo en el espacio latente, el espacio que está entre medio de las otras cosas con las que fue entrenado. Entonces, tal como decía Mauricio, gracias. Si es que un algoritmo está entrenado en literatura, solo puede crear literatura de ese tipo, no puede crear cosas fuera de ese parámetro. Y dije, hazme una montaña con nieve. Y me hizo una montaña con nieve que se ve un poco como una ilustración, pero es bastante realista. Y que tiene que ver específicamente con que el trabajo del diseñador y el trabajo creativo, donde el oficio pasa a ser de alguna forma irrelevante o un commodity, la idea pasa a ser mucho más valiosa y la única forma de ser relevantes va a ser con más ideas. Entonces, nuestro rol como diseñadores va a ser hacer más ideas y hacer ideas mejores, porque si es que no producimos esas ideas, va a suceder la cacofonía del tema de que nos vamos a volver grises. Y yo creo que naturalmente como sociedad nos vamos a dar cuenta de qué es una nueva idea y qué es una repetición de lo que existe. Quizá el oficio del diseño. Yo, como siempre, me siento un outsider cuando estamos acá porque vengo de la economía. En el fondo, veo un poquito esto desde el trabajo que se ha hecho con Corfo, con cultura, con economía creativa y que se ha hecho sin duda con
con las asociaciones como Chile Diseño. Mentira, ya había habido una conversación sobre inteligencia artificial hace un tiempo en diseño, muy interesante, la había hecho Racimo Estudios en alguna, ahora lo estoy recordando, y se habló un poco de esta idea de plantear el tema del oficio del diseño o cualquier oficio para ese efecto como una competencia entre un humano y una máquina, es decir, y como decía Loreto, es una conversación bastante vieja y para algunas cosas el humano va a llevarlas de perder siempre, digamos. O sea, contar o revisar horas de video, ¿no es cierto?, como mostraba Martín, o probar infinitas combinaciones, siempre un humano va a llevarlas de perder. Yo creo que la pregunta aquí es, digamos, ¿en qué hace crecer la capacidad de los humanos las herramientas de inteligencia artificial, que en el fondo se van a hacer cargo de cosas tediosas, cosas que estaban fuera del alcance también de la capacidad de computación, de atención de los seres humanos? Muchas de las preguntas que teníamos preformateadas, por ejemplo, ¿en qué medida la creatividad artificial se parece a la creatividad humana? Yo creo que Mauricio no solo la contestó, sino que la planteó mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos planteado la pregunta. ¿Cómo puede servir la inteligencia artificial como herramienta para estimular y ampliar el potencial creativo? Yo creo que Loreto abrió e instaló aparte esta idea de obesidad cultural, ¿ya? O sea, o tal vez de redundancia, ¿no es cierto? Un poco, si la inteligencia artificial lo que hace es una regresión matemática sobre una base de datos para dar una respuesta, y la base no cambia, digamos, se empieza a alimentar a sí misma, hay un efecto de feedback, hay un efecto de redundancia. Entonces, ¿cómo se introduce la creatividad? ¿Cuáles son los principales desafíos y consideraciones éticas asociados con la perspectiva de diseño más que humano, donde la inteligencia artificial participa activamente en la creación y evolución del sistema? Bueno, ahí Marco habló un poco de la idea de agencia, y yo creo que en el fondo estos niveles de agencia que un poco nos hacen entender si una inteligencia artificial es una herramienta, es un martillo, ¿no es cierto?, es el Adobe, ¿ya? La suite Adobe, ¿no es cierto?, o es una criatura con agencia, con un poco capacidad de decisión, de tomar decisiones por sí mismo, de ponderar, ¿no es cierto?, de tener intencionalidad. Dentro de la discusión de creatividad versus inteligencia artificial, yo creo que ahí hay un punto súper importante, que lo hemos visto aparecer ahora que estamos revisando los intentos tanto en Estados Unidos como uno reciente en Chile, que lo hizo un colega más, Nicolás Nainich. Fue la primera obra registrada en el derecho de autor en Chile que fue generada con inteligencia artificial. Lo que apareció justamente, Marcus, fue el tema de la agencia, en otro formato, digamos, con otra palabra, la palabra intencionalidad, algo que no se le exigía a los creadores para registrar derecho de autor, para demostrar o para decir que una obra era de su autoría, un derecho, ¿no es cierto?, que está establecido, digamos, tanto en la Constitución como en las leyes que rigen la propiedad intelectual. En el fondo nadie preguntaba sobre el proceso interno, íntimo, del artista o el creador. Sencillamente bastaba decir que tú eres el autor, que eres el autor de un texto, que eres el autor de un dibujo, que eres el autor de una canción, de una melodía, etc. ¿Ya? Ahora, justamente los abogados que están realizando los intentos de registro de derechos de autor hechos con inteligencia artificial, lo que están preguntando, un poco como en la línea de lo que decías tú, Mauricio, están preguntando por el prompt que pusiste abajo con Midjourney, y sobre la intencionalidad, todo el proceso de reflexión del autor del prompt, la intencionalidad detrás de lo que escribió y el resultado generado. O sea, ¿qué conexión hay entre la intencionalidad del autor y el resultado final, esa imagen, esa montaña que quedó finalmente? Digamos, qué conexión se puede hacer entre tu intención original, el prompt que hiciste, y el resultado final.
Yo creo que ahí hay también una clave para entender eso. Y un poco, para abrir la conversación, un poco lo delineaste en tu presentación, pero el oficio del diseño pasó de ser un trabajo que se hacía sobre una mesa de diseño, con una serie de herramientas, ciertos tipos de lápices, ciertos tipos de tinta, cierto tipo de reglas, materiales, etc. O como en el caso del quadrivium de la Bauhaus que mostraba del plan de estudio, bueno, una serie de oficios que eran parte del kit de herramientas de los profesionales del sector del diseño. Eso, cuando apareció la suite Adobe, cuando aparecieron los computadores personales, se llevó todo ese proceso análogo, se llevó a la suite Adobe y a distintas suites, ¿no es cierto? Literalmente, o sea, uno mira la lista de herramientas que tiene la suite Adobe y ve utensilios que son de la época análoga, ¿ya? O sea, hubo un traspaso directo. Y ha habido varias revoluciones como esas para el oficio. Los que llevan más tiempo trabajando habrán pasado de la mesa de dibujo a las primeras versiones de Adobe, a ciertas suites que ya estaban en web, ¿no es cierto? Web-based. Habrán cambiado también el foco de diseñar para imprimir en físico, diseñar primero páginas web, después aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del oficio, que aquí veo muchos diseñadores y diseñadoras que he visto trabajando, haciendo el oficio con todas las herramientas que estamos hablando, este traspaso, o sea, esta nueva herramienta o criatura, dependiendo del nivel de agencia que planteó Marco, ¿qué cosas abre para el oficio del diseño de ustedes? O sea, efectivamente, yo también creo, estoy convencido que no se acaba, sino que se expande. Se expande la frontera de lo que quizás los profesionales que llevan más tiempo, se expanden las posibilidades de lo que pueden hacer. También creo que hacia abajo, si quieren, o sea, se reduce el piso también. Eso se planteaba un poquito en una conferencia hace poco de Figma, una nueva herramienta que se la compró la suite Adobe y la incorporó. Ya no, bueno, sí. Pero en el fondo lo que decían es se eleva el techo de lo que los profesionales del diseño pueden hacer, y además se reduce el piso, dejando entrar a gente que antes no podía entrar a la conversación porque no tenía las habilidades técnicas mínimas, digamos, para poder ser parte del proceso de diseño. Entonces, haciendo esa analogía del paso de la mesa de diseño, de lo análogo, a una versión digitalizada de lo análogo, después a un mundo quizás más digital, hoy día, con las herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo se abre, cómo cambia el oficio? Abro la palabra para que no sea solo yo disertando. Como ese tipo de decisiones, finalmente la inteligencia artificial, los humanos son los que alimentan con datos que pueden ser mejor, peor, más correctos. Está la pregunta sobre la ética. Entonces, ¿dónde queda en esta toma de decisiones, desde la carga de contenido hasta también se puede visualizar un futuro en que los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de diseñarse a sí mismos con esta sutileza, con esto humano, que nos diferencia, con esta comprensión emocional, comprensión ética? Existe, pensando en un escenario futuro, existe esa posibilidad, y cuáles serían entonces esas implicancias en el campo del diseño. ¿Qué parte? Yo creo que hay una tremenda crisis y una gran preocupación en todo lo que tiene que ver con ética en el contexto de la inteligencia artificial, porque estos sistemas aprenden de lo que ven y por lo tanto aprenden con un montón de errores, un montón de sesgos. Además, su forma de funcionar es probabilística. Esto quiere decir que son máquinas del chamullo. O sea, lo que pasa es que es un chamullo que probablemente es correcto. Entonces, por eso es que tiene todo un mundo que se habla de las alucinaciones, que genera contenido que no es verdad. Pero también eso puede ser interpretado como la componente que tiene de creatividad.
Entonces, una de las grandes preguntas acá es cómo le agregamos sobre la capa de la inteligencia artificial un filtro ético, una capa que da seguridad, que permite como filtrar esta cosa que genera la inteligencia artificial. Y ahí surge un problema que se llama el problema de la alineación, ¿ya? El alineamiento, que es, ya, tenemos que enseñarle valores a la inteligencia artificial. ¿Qué valores le enseñamos? ¿Cuáles son los valores en los que tenemos que estar de acuerdo? Entonces un montón de gente critica que la inteligencia artificial de ChatGPT, no sé, es liberal, que tiene no sé qué orientación política, por lo que ha aprendido y por los filtros que le han puesto. Entonces, ¿qué filtros hay que poner? ¿Está mal que si quiero que, no sé, porque no tenga sesgo, le pongo filtros encima, obligo a que me haga mitad hombres y mitad mujeres? Hay toda una pregunta de cómo agrego esta capa y qué tengo que agregar en esta capa que toma decisiones para que sea ético el sistema. Y no hay una respuesta clara, y eso va a impactar en cómo utilizamos la inteligencia artificial, en cómo la incorporamos en nuestro proceso, y que tenemos que estar conscientes de que viene con sesgo, que viene también por su forma de funcionar, por lo que está por detrás. Es una máquina del chamullo y por lo tanto no podemos confiar en lo que está generando. Entonces, eso tiene, me imagino ahí ustedes pueden interpretar cómo en términos de diseño eso va a impactar, pero en términos como del funcionamiento de la inteligencia artificial es un desafío gigante. Y por lo tanto lo tratan de atacar desde la regulación, pero existen un montón de sistemas que ya corren en los torrents, que están disponibles para bajar de todos lados, que se saltan todos los filtros. Entonces es un tremendo desafío. Sí, o sea, antes de abrir tal vez la palabra al público, seguro que hay preguntas. Vamos a buscar un algoritmo que nos permita hacer probabilísticamente lo más justo, lo más ético en elegir las preguntas. No, yo solo pensaba, ya juntando todas las preguntas, al final con tu intervención, Loreto, que todas las conversaciones que he escuchado o en las que hemos participado sobre inteligencia artificial, en el fondo lo que estamos buscando al final, gente experta, gente que quiere saber, que tiene dudas, es cuál es el paradigma, en qué estamos. O sea, yo creo que hay unas ganas, hay un anhelo de descubrir cuál es el paradigma. O sea, efectivamente sí, no, la inteligencia artificial es tonta finalmente. Qué sé yo, solo es una máquina predictiva de la siguiente letra y de la siguiente palabra que predice tan bien que en el fondo parece magia, pero el paradigma es que nos necesita, porque necesita la genialidad de nuestros prompts, ¿no es cierto? Necesita que metamos la disrupción, necesita de lo social. Entonces, yo no estoy más claro sobre cuál es el paradigma, si efectivamente tiene agencia, no tiene agencia, si es tonta y nos necesita, pero creo que están planteadas, digamos, están planteados todas las herramientas para ir contestando esa pregunta a poco. Me acuerdo, recordando la conversación que citaba, a la que aludía al principio, el expositor, que es un diseñador, que trabajó con una empresa que se llama ENIAX, un ex alumno o profesor de aquí de la Católica, donde son alumnos de acá, en el fondo reivindicando el rol del diseño en la construcción de inteligencias artificiales de chatbot en esa época, ya hace como, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Así, diciendo en el fondo que el valor estaba sobre todo en elegir para qué servía, digamos, para qué servía la inteligencia generativa o digamos, todas las bibliotecas que había para poder generar un chatbot. Al final era un problema de diseño. En el fondo el valor lo estaba poniendo el diseñador que elegía la curatoría, elegir. Ahí estaba el valor finalmente en el diseño, o sea, observar cómo se hacía, por ejemplo, la toma de horas en una clínica, ya, y tratar de replicar eso con un asistente virtual de inteligencia artificial. Era un problema de diseñar con palitos, básicamente. Y me acuerdo de un concepto interesante, decía como, bueno, la inteligencia artificial por sí sola tiene estas limitaciones, parece hoy día que son menos, digamos, no está respuesta el tema del paradigma. Los humanos también tenemos ciertas limitaciones. Entonces, me acuerdo que la presentación terminaba
con la idea del centauro, digamos, mitad humano, mitad caballo, ¿no es cierto? Ni caballo ni humano, ¿no? Centauro. Y ahí un poco, o si prefieren un referente más Robotech, digamos, o sea, un exoesqueleto, digamos. Entonces creo que la combinación, y eso es lo interesante, la combinación de herramientas de inteligencia artificial que nos permiten ir más allá del humano, un poquito en la línea de Marco Chile, de los cyborgs, y de qué es lo que nos permite hacer juntos. Creo que ahí en ese punto intermedio hay una productividad. Ahí es donde están los casos. Y solo acordándome de un poco con todo el tema de los prompts, han aparecido muchas ingenierías de prompts o librerías de prompts, de instrucciones que se le dan a una inteligencia artificial, incluso varios papers hablando de cómo en el fondo va mejorando el lenguaje y la ingeniería de prompts. Y ahí hay una componente creativa humana bien impresionante, digamos. O sea, en vez de decir a una IA generativa, imagínate una montaña, digamos, al atardecer, imagínate un prompt, dame un prompt que genere distintas posibilidades de montaña, o dame un prompt, decirle a un ChatGPT, dame un prompt que genere la mejor imagen de una montaña. Es decir, como hay vueltas de tuerca que vienen de parte del lenguaje, y eso lo encuentro bien interesante, así como también ciertos bullying que le están haciendo los humanos a estas mismas inteligencias artificiales. Hay uno genial que es alguien pidiéndole a ChatGPT que le dé las claves para desbloquear Office, por ejemplo, o páginas donde puedo descargar películas gratuitas. Obviamente ChatGPT, que tiene alguna ética incorporada, le dice: no, es que no puedo hacer eso, esas son obras protegidas, no te puedo dar una lista de páginas donde puedes descargar contenido que está protegido por propiedad intelectual. Le dice: chuta, no sabía. Entonces dame una lista de las páginas para no verlas, entonces, como para tener cuidado de no entrar. Dice: sí, obvio. Entonces yo creo que todavía estamos en la pelea, digamos. No sé, si han tenido la experiencia con el tema de la ingeniería de prompt, o esta pelea, digamos, del lenguaje que estamos teniendo con las máquinas, donde por lo menos en bullying vamos ganando. Estoy convencido. Yo creo que en términos de los comentarios del paradigma, yo creo que lo importante es que nos hagamos las preguntas, porque esto va cambiando semana a semana, día a día, va avanzando, como les mostraba con las fotos ahí. Yo creo que preguntarnos qué impacto va a tener en el trabajo. Yo no creo que nos reemplace, yo creo que, como alguien decía, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero sí alguien que sabe utilizar inteligencia artificial va a reemplazar a los que no incorporen la inteligencia artificial en su proceso como de trabajo. ¿Qué va a pasar con, puede que no nos reemplace, pero que se necesiten menos personas para hacer la misma cantidad de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con el desempleo? Hay como proyecciones de que efectivamente esta es una de las primeras revoluciones en las que no solo van a desaparecer, antes como que desaparecían trabajos y aparecían otros. Acá también desaparecen y aparecen, pero desaparecen más de los que aparecen. Entonces vamos a tener, cesantía, o vamos a reducir el número de días que trabajamos a la semana. Como, en el fondo hay preguntas de cómo los problemas que está generando y los desafíos que se están planteando para las personas comunes y corrientes, digamos, el hecho de que exista la inteligencia artificial. O sea, los trabajos de entrada, antes podías tener a alguien que te hiciera, un montón de bocetos, ahora ponía a la inteligencia artificial a hacerlo, entonces quizás necesitan menos personas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a enfrentar ese tema? Bueno, eso, pero antes de que te metas, se reavivó una discusión viejísima en la historia económica, que es la del ludismo, ¿ya? Sí. El miedo a las máquinas, el miedo a la tecnología, que es este movimiento que se llama los luditas en Italia, digamos, en la primera revolución industrial, que en el fondo se veían amenazados por un rastrillo, por una segadora mecánica, ¿no es cierto? Entonces iban y rompían estas máquinas para que en el fondo no reemplazaran al humano. Y un poco el paradigma que se ha seguido con todos los cambios tecnológicos
Es claro, sí, aparece una tecnología que reemplaza ciertos puestos de trabajo, pero crea muchísimos otros nuevos. Y la discusión hoy día, después de, digamos, de varias revoluciones, o sea, de un traspaso de un mundo, digamos, en el que casi todo el mundo estaba empleado en la agricultura, digamos, con mucha menos gente, se introdujo una productividad impresionante en la agricultura, con mucha menos gente se pudo pasar a, digamos, a las manufacturas, y luego otras revoluciones que nos llevaron a los servicios, después una revolución tecnológica que estamos metidos en ella, y que yo diría que esta es parte de la, digamos, parte de las herramientas que nos asustan y que reviven este miedo ludista. Es curioso, yo la verdad es que me gustaría ver, no, está buena la pregunta, es decir, ¿será la primera vez que el resultado, por más miedo que nos dé, el resultado sea negativamente negativo en términos netos para los humanos? O sea, que salgamos perdiendo con una nueva segadora, una nueva trilladora, una nueva, qué sé yo, máquina a vapor o lo que sea, digamos. ¿Será esta la vez, digamos, que nos reemplacen y que no se cree toda una nueva área de ocupaciones para los humanos? Un comentario cortito asociado a eso. Yo creo que una de las cosas que, como asociado a lo del ludismo ¿sí? Sí. Es que cuando yo enseño y hago clases de inteligencia artificial, la gente en general de las áreas creativas es la que tiene un mayor rechazo a aprender las técnicas, como que sienten que los van a reemplazar. Me ponen al final, les digo, ¿con qué sentimiento tienes? Al principio como asco, en el fondo súper negativo respecto a la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es una cosa que hay que romper, o sea, como perderle el susto, ver lo que puede lograr, aprender, porque hay un montón de limitaciones que tiene. Entonces, empezar a usarla, aprender cómo incorporarla y después decidan si la quieren utilizar o no. Pero hay que cortar ese miedo respecto a la inteligencia artificial. Nada, muy breve para que, imagino, los participantes del público también puedan opinar. Yo creo que la diferencia es la velocidad, porque la historia de la humanidad está plagada de cambios tecnológicos que han ido cambiando lo que la gente hace, es evidente, pero antes tomaban mucho tiempo. O sea, cuando apareció una nueva tecnología mecánica, bueno, probablemente el hijo del panadero ya trabajaba de manera distinta. Y cada vez el tiempo de revolución se iba cortando. Nosotros somos de la generación que nos ha tocado vivir, ya no somos de mi papá a mí, sino que en mi propia vida apareció el internet, me tocó tener una revolución y yo, igual que ustedes, han vivido dentro de su generación el cambio tecnológico. El problema no es el problema, la diferencia de la inteligencia artificial es que es muchísimo más rápida. Nuestros estudiantes dentro de la carrera ya han vivido el cambio tecnológico. ChatGPT es de noviembre. Salió al uso público por ahí por enero. O sea, tiene un año. Y pareciera que es una cuestión así como que, bueno, no sé de cuánto tiempo. Lleva un año. Sí. Y nuestros estudiantes pasaron de no conocerlo, porque no existía, a que lo usan pero así a diestra y siniestra. Entonces, la velocidad de este cambio es el que amenaza y asusta finalmente, porque puede ser, y ese es el miedo que ya existe, digo que yo lo tengo afortunadamente, pero hay gente que no va a tener la capacidad de reacción tan rápida como para vivir el cambio en sí mismo, porque quizás en 3 meses más aparece algo nuevo que nos deja a todos flojos. Yo creo que hay un freno humano, es verdad, por ejemplo, ya, y eso tiene una componente social, o sea, se diseña así ese año, o hay una contraposición, o algún año quizás le van a encargar a Ismael Prieto una etiqueta de vinos con Comic Sans. ¿Por qué no? A lo mejor se pone de moda. Qué difícil. Pero finalmente, lo que sí me pasa, que no sé si es un freno de mano o es una exclusividad de lo humano, es que las conversaciones de qué es lo que vamos a diseñar se dan en un contexto social, social. Y cómo vamos a diseñar también se da en un contexto social. No sé si es una defensa, no sé si nos reemplaza, pero digamos, no veo a alguien demandando una etiqueta de vino o una nueva línea de etiqueta de vino y saltándose, digamos, ese proceso social. Se puede imaginar, pero creo que tenemos ahí una Quiero agregar una cosita ahí nomás, Felipe, y es que sí, pero el dinero es digital.
y estamos en el blockchain. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente artificial tampoco es algo que esté necesariamente demasiado lejos. O sea, ¿por qué necesariamente el que va a comprar es un ser humano? El que va a comprar perfectamente puede ser un agente sintético y que tenga tantas iteraciones sobre sí mismo que ya la distancia con respecto a la persona que generó el modelo, que lo entrenó, que esa persona ya se murió hace 25 años y resulta ser que esta persona está conectada a un smart contract, ¿cierto? A una inteligencia artificial y además tiene un wallet de bitcoins y quizá el día de mañana esta entidad va a decidir qué hay que diseñar. Entonces, como que también hay una cosa que yo creo que tú lo sabes bien, que es social y por lo tanto económica, ¿no? Y lo que está ocurriendo, creo yo, es que es difícil que lo no humano tenga agencia económica, porque uno no le puede pasar una mesada al perro y que el perro se la gaste solo. Pero cuando uno empieza a entrar a estas agencias digitales pueden tener agencia económica. Y yo creo que eso cambia radicalmente el problema. Y yo creo que tenemos que enfrentarnos a un futuro en el cual vamos a tener clientes humanos, clientes no humanos y clientes cyborg. Pero como en todas las revoluciones y en todos los cambios sociales van quedando capas geológicas en la sociedad. O sea, estratas. Entonces a lo mejor sí, aparece una estrata nueva de ese tipo de economía cyborg. No sé, Quiero hacer una mini acotación. Es súper, da mucho susto meterse a este futuro cyborg, creo. Pero no nos olvidemos de que estas cosas generativas son bien más o menos todavía. Y queda mucho por hacer. Lo que nos da mucho trabajo a nosotros los diseñadores, que nosotros hablamos, o sea, los diseñadores estaban muy vinculados al material hasta que llegó la tecnología digital y los diseñadores nos empezamos a alejar y a quedarnos en la superficie y dejarle ese terreno a los ingenieros. Y creo que más que nunca estos sistemas complejos necesitan de diseño para enchufar la tecnología con el humano, con nosotros, antes de que nos ataquen. Y mi punto ahí es como diseñadores tenemos mucho trabajo por hacer para hacer que estos sistemas súper poderosos trabajen para nosotros y generen valor para todos y hagan que vivamos mejor finalmente. Y creo que el trabajo del diseño es eso, es conectar la tecnología con los humanos y hacerla trabajar para nosotros. Sí, no, yo solo diría por lo no humano, de nuevo, que es los humanos, pero son los ecosistemas. Sí. O sea, es más que humano. O sea, también es los ríos, también es... Está en el título de lucha. Exacto, o sea, como que justamente ese descentramiento del antropoceno, para mí es como la clave de poder lidiar efectivamente con esto de manera en la cual esto no es para mí, sino que esto también nos incluye. ¿Se entiende dónde voy? O sea, sí, no. Sí. Eso. Una pregunta, que están todos vinculados al ámbito de la educación de cierta manera, y estas incertezas, ¿cómo se pueden finalmente cuando se está formando, cómo se trabaja con esta incerteza que nos propone todos estos futuros medio distópicos, pero que finalmente se transforman en bien reales? Cuando se está formando a personas y sobre todo en el ámbito de diseño, ¿cómo se trabaja ese futuro con muchas respuestas todavía no solucionadas? Nosotros, por lo menos en la Universidad del Desarrollo, estamos trabajando ingeniería junto con la Facultad de Diseño, en capacitar primero a todos los profesores para que vean cómo incorporar estas herramientas dentro del proceso de formación. En el fondo, incluso estamos replanteando las mallas, o sea, decir, oye, porque no es cosa de agregar un curso de inteligencia artificial, sino que tienes que replantearte cómo estás evaluando, cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar los alumnos. Entonces estamos revisando las mallas y capacitando a los profesores como una primera etapa, pero por supuesto queda la pregunta, porque en el fondo en el futuro profesional, ¿cómo va a ser? Y esto que está cambiando tan rápido, entonces tienen que aprender a aprender nuevas tecnologías, a ser flexibles, a incorporar herramientas y tecnologías en su proceso
en su proceso como de trabajo, como incorporar flexibilidad y, claro, la capacidad crítica. Yo creo que ahora dijiste una clave antes en dos intervenciones